5 minutos el miércoles por la mañana en la oración de las 7 de la mañana, los que estuvieron aquí. Sí, ahora no se me escapa, lo tengo controlado. Ahora lo mando a bajar. Que lo hace tan bien que... Si cuando quiere bajar se desafina, entonces ya me doy cuenta de que está ahí. Una palabra que compartía, como decía, en 5 minutos el miércoles por la mañana y que tiene mucho que ver con lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, tiene mucho que ver con lo que Dios nos va a hablar y tiene mucho que ver con estos tiempos finales, tiempos dramáticos, tiempos trascendentales que el mundo y la Iglesia está viviendo. Además, Cristina leía en el capítulo, en Marcos, ¿verdad? Creo que era... versículos del 35 al 39, no recuerdo qué capítulo era, ¿verdad? Pero hablaba acerca de Jesús haciendo un milagro, ¿no? Calmar la tempestad y dejar todo en su sitio. Marcos 4, del 35 al 39, ¿verdad? Hoy vamos a meditar en el pasaje de Marcos también, en el capítulo 1, en los versículos del 16 al 20. Porque en la historia de Marcos capítulo 1 y Marcos capítulo 4, los protagonistas no son los discípulos. Es verdad que los discípulos en una historia tenían miedo, se asustaron por las olas, y en la otra pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero el protagonista siempre es Jesús. Amén. En este tiempo que estamos teniendo, en esta hora, en esta tarde, adorando y alabando al Señor, la protagonista no es la esposa. El protagonista no es la iglesia, no somos los creyentes. El protagonista es Jesús. Es el centro, es el principio y final de todo. Amén. Así que acompañadme, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. Dice así la palabra del Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, un día más, una vez más, Señor, nos acercamos a tu palabra, humillados, con temor y con temblor, con reverencia, Señor, pero también con gozo, con confianza, porque sabemos que ella es el mayor tesoro que nos has dejado, Señor. Es esa piedra, esa perla preciosa que vamos descubriendo cada día en nuestras vidas, en la cual nos podemos sumergir y vivir, respirar, Señor, ser llenos y saciados. Padre, que este instrumento inútil que soy, mi Dios, pueda ser santificado y purificado una vez más, para que cada uno de nosotros recibamos de ti aquello que tú tienes para nuestra vida. Y que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejaron sus redes y le siguieron. Dejaron sus redes y le siguieron. A todos nos gusta identificarnos con algún personaje de la Biblia, ¿verdad? Todos tenemos algún personaje favorito en la Biblia, digo yo. Por cierto, Cristiano y Ronaldo no están en la Biblia, o sea que esos no cuentan. Messi y compañía no están en la Biblia, esos personajes no cuentan. Tienen que ser personajes de verdad, de los que valen. A los músicos seguramente les gustaría parecerse al rey David y escribir canciones que las futuras generaciones de creyentes pudieran cantar. A los predicadores nos encantaría quizás ser como el apóstol Pablo e ir por todo el mundo proclamando el evangelio incansablemente, como hacía el apóstol. A los deportistas les gustaría ser como Elías, correr 40 días y 40 noches y no cansarse. Y a los que tienen mucha fe y les gusta ejercitar la fe, pues quizás les gustaría ser como Moisés y andar por ahí moviendo montañas y dividiendo mares y haciendo caer brotar agua de la peña. ¿Sabéis? Estos personajes y otros mucho más que podemos encontrar en la Biblia son buenos ejemplos para nosotros y cuyas vidas de amor y de compromiso con el Señor son dignas de imitar. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad, tenía su propio carácter como nosotros,
pero también tenían cosas en común que les permitieron seguir el llamado del Señor, que les permitieron seguir a la voz de Dios. Y hoy, en esta tarde, hermanos, siguiendo un poquito la línea que el Señor nos está marcando en este año, me gustaría meditar en algo que en la vida de estas personas y de los primeros discípulos de Jesús les permitió a ellos también seguir a Jesús, y nosotros necesitamos aprender. Necesitamos asimilar y guardar en nuestros corazones para poder seguir al Maestro. Y es aprender a dejar las redes. ¿Amén? Hemos leído que Jesús pasaba por el mar de Galilea y vio a dos hermanos con las redes. Los vio y les dijo: venid conmigo, yo os haré pescadores de hombres. Dice que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Un poquito más adelante se encuentra con Juan y con Jacobo, su hermano, que también estaban con su padre Zebedeo, remendando las redes y arreglando, y con los jornaleros, y les dijo: venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Y dejaron las redes y le siguieron. Si queremos velar en su presencia, si queremos seguir a la voz de su llamado, si queremos ir allá a donde el Señor nos quiera llevar, queridos hermanos y hermanas, tenemos que aprender a dejar las redes. Tenemos que simplemente dejar las redes y seguirle. En este texto vemos una aplicación general y que es clara, salta a la vista, y es la de Jesús llamando a los discípulos, a sus primeros discípulos, y los discípulos siguiéndole. Así que la enseñanza es clara. Si Jesús te llama, síguelo. Si Jesús te llama, síguelo. No te hagas el loco, no te hagas el sordo, simplemente síguelo. Tanto Simón y Andrés como Juan y Jacobo dejaron al instante las redes y le siguieron. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 14 de Marcos, encontramos a Jesús llamando a otro de sus discípulos. Dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y al instante, levantándose, le siguió. Escuchó la voz de Jesús y le siguió. En el Evangelio de Juan vemos también el llamamiento de otros dos. Vemos que Jesús llamó a Felipe, y de repente Felipe va y busca a Natanael, y Jesús tiene una conversación curiosa con Natanael, ¿verdad? Natanael, un verdadero judío de los pies a la cabeza, le dice: uy, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret? Y entonces Jesús le sorprende. Le dice: Natanael, he aquí un verdadero israelita. ¿Tú de qué me conoces? Como verdadero israelita era desconfiado. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera o debajo del árbol. Yo te vi. ¿Sabéis? Ahí Jesús por eso Natanael reaccionó y dijo: tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías. Porque Natanael estaba en un sitio donde nadie le podía ver. Los verdaderos israelitas, los que adoraban a Dios y le buscaban de verdad, de corazón, se iban a un lugar apartado, se ponían debajo de un árbol y allí buscaban a Dios en la intimidad, sin ser vistos de los hombres. Solamente Dios podía verles. Y solamente el Mesías, Dios encarnado, pudo ver a Natanael debajo del árbol. Por eso Natanael le reconoció y le siguió al instante. Algo común a estos hombres, como lo fue a Moisés, Pablo y todos los hombres que vemos y mujeres que vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, algo común a todos ellos es que al instante, cuando Dios les llamó, cuando el Mesías les llamó, cuando el Señor les llamó, dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Amén. Estos hombres, quizás los primeros discípulos, por su llamamiento especial, tuvieron que dejar su vida entera atrás para seguir el llamado de Dios. Y esta experiencia también, queridos hermanos, es común a muchos de nosotros. Hemos tenido que dejar casa, hemos tenido que dejar hogar, familia, amigos, trabajos, hemos tenido que dejarlo absolutamente todo para seguir el llamado de Jesús e ir allí donde el Señor nos lleva. Hemos tenido que dejar esas redes que en sí son lícitas, no son malas, pero que si no las soltábamos nos hubiesen impedido seguir el llamado del Maestro. Y lo hemos hecho en obediencia y en fe, porque creemos en el Dios en quien nos ha llamado y recordamos también que aquellos que hacen su voluntad tienen promesas para su vida. ¿Os acordáis cuando Jesús, después de tener aquella conversación con el joven rico, Pedro
preocupado por su futuro, le dice: Señor, ¿y nosotros que te hemos seguido? ¿Para nosotros qué? ¿Qué nos queda? A lo cual Jesús responde, lo vemos también en el Evangelio de Marcos capítulo 10. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sabéis? Hay promesa para aquellos que siguen el llamado de Jesús. Amén. Amén. Tienes que creerlo porque Dios te está llamando en este tiempo de tu vida. Te llamó un día a la salvación, pero Dios te sigue llamando a ir más profundamente en la búsqueda de todo aquello que Dios tiene para ti. Dios quiere llevarte al lugar santísimo, no quiere que te quedes en el atrio, no quiere que te quedes a las puertas del tabernáculo, no quiere ni siquiera que te quedes en el lugar santo con la mesa, con el candelabro, el pan de la proposición, no, Él quiere que entres en el lugar santísimo, en lo más profundo de su intimidad. Él te está llamando a seguirlo hasta el final, a seguirlo hasta las últimas consecuencias en tu vida. Y Dios quiere que sepas que para los valientes que hacen esto, hay recompensa. Amén. Hay promesas. Ahora bien, esta es la aplicación que podemos ver, ¿verdad? Jesús llama y sus discípulos le siguen. Aquellos que son verdaderamente sus discípulos le siguen. Pero yo veo en este pasaje, y es algo que compartía también con los hermanos el miércoles por la mañana, otra aplicación u otras aplicaciones, y es redes. Las que veíamos son lícitas, la familia, los amigos, el trabajo, el hogar, las posesiones, no hay nada malo en ello, ¿verdad? Son cosas buenas si ocupan el lugar que les corresponde. Pero veo también que hay otras redes que nos enredan. Y es de las que me gustaría hablar en esta tarde. Antes decía que nos gusta pensar en personajes bíblicos con los cuales nos sentimos identificados y cuyas vidas nos inspiran para servir y seguir al Señor. Y observando la vida de Moisés, que es la persona que Dios está usando también en este principio de año para enseñarnos el camino, ¿no?, hacia su presencia, hacia la búsqueda de la gloria de Dios y la comunión con el Señor. Observando su vida, podemos ver que durante 40 años, los primeros 40 años de su vida, Moisés vivió enredado en el palacio de Faraón. Moisés vivió en un lugar que no le pertenecía, en un lugar en el cual no nació, pero en el cual Dios le había puesto con un propósito, pero un propósito momentáneo y temporal. Hubo un día en que Dios llamó a Moisés, y ese día el siervo del Señor tuvo que obedecer y tomar una decisión radical. Y fijaros, esta decisión viene registrada no en el Antiguo Testamento, no en el libro de Éxodo, sino en el libro de Hebreos, en la lista de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores las riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés lo había entendido. Él ya estaba mirando como al invisible, él ya estaba mirando a Cristo por la fe. Él ya estaba mirando al galardón celestial. Era un príncipe de Egipto, era uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero renunció a eso para seguir el llamado, del Señor. No era malo vivir en palacio. Allí estaba siendo educado, ahí estaba siendo instruido. Aprendió matemáticas, aprendería idiomas, aprendió geometría, aprendió astrofísica, aprendería muchísimas cosas. No había nada malo en sí en estar en palacio, aparte de la idolatría que reinaba en aquel lugar. Y lo de aparte lo digo aquí entre comillas, que me podéis ver, y lo pongo entre paréntesis para los que me estén escuchando por la radio. Pero ese palacio era una gran red que envolvía a Moisés y dentro de la cual él no podría haber desarrollado, llevado a cabo el plan de Dios para su vida. Nuestra vida, queridos hermanos, está llena de redes y muchas de ellas se convierten en trampas que nos impiden caminar en libertad.
Son cosas que, como decía antes, sin ser malas o sin ser ilícitas en sí mismas, ocupan un lugar excesivo y equivocado en nuestro corazón y en nuestra vida y nos alejan de la intimidad con el Señor. Querida iglesia, sin intimidad con Jesús es imposible seguir a Jesús. Antes hablábamos con los sugieres y los hermanos diáconos al principio, antes del culto, y hablando de diferentes situaciones. Y meditábamos cómo a veces ha habido personas que han venido a la iglesia por un tiempo y después se han enfadado y se han ido. Y se han enfadado por bobadas, por estupideces, por tonterías, por niñerías. Yo les decía, permitidme que yo ponga en duda la salvación de esas personas. Porque alguien que se enfada porque el hermano le mira mal, alguien que se enfada porque un día el pastor pues le pasa por delante y no le ve y no le saluda y deja de venir al culto, ¿qué relación tiene esa persona con el Señor? ¿Qué relación tiene un hombre o una mujer que dice conocer a Jesús y se enfada y se aleja de Jesús por niñerías? ¿Qué tipo de relación tenemos con Jesús cuando decimos querer seguir a Jesús? Yo he descubierto que todos tenemos redes de esas en nuestra alma. Todos tenemos redes en nuestra mente. Todos tenemos redes en nuestra vida de las cuales tenemos que desenredarnos. Ahora bien, quizás tú digas, es verdad, tengo un montón de redes, ¿cómo lo hago? Bueno, ánimo, no tienes que hacerlo solo. Porque Jesús está pasando a tu lado y te está diciendo, ven, sígueme. Ven, sígueme. No tienes que hacerlo por ti mismo o por ti misma. Tienes que hacerlo por Él. Amén. Y Él dice que al que llama, también capacita. Todos tenemos esas redes, queridos amigos, que nos enredan. Así que el consejo que yo tengo para ti y que yo intento seguir cada día de mi vida es uno y bien sencillo. Desenrédate. 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 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice el apóstol Pablo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4 del 22 al 24. Despojaos. Yo a veces imagino, yo tengo una imaginación tengo la mente muy rápida y me gusta ponerle imagen o un cuadro a todo lo que pasa en mi vida, ¿verdad? Y me imagino a mí mismo y viendo a Calero cuando estamos celebrando el Día de Andalucía, imitando como que está remendando las redes, pues yo me imagino esas redes y yo debajo de ellas ahí liado y enredado, intentando salir, intentando caminar, intentando correr. ¿Vosotros os imagináis a un atleta, ya que la Biblia nos compara como atletas, que corren la carrera de fondo, ¿verdad? ¿Os imagináis a un atleta todos preparados para salir? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y cuando llega el número 8, todos listos, todos con sus trajecitos, con sus botas de tacos. Y de repente el número 8, con una red de pescador, todo liado, intentando correr. ¿Qué es lo que le va a pasar en cuanto se ponga a correr? Que se va a tropezar y se va a caer. Y por mucho que intente levantarse y seguir corriendo, lo único que va a hacer va a ser tropezar y caer, y cada vez se va a enredar más en la red hasta que simplemente no pueda moverse, quede inmovilizado. Quede inmovilizado. Eso es lo que nos pasa, amados hermanos, cuando queremos seguir a Jesús viviendo en el viejo hombre. Es lo que nos sucede cuando queremos seguir al Maestro viviendo en la carne, viviendo como vivíamos antes, pensando como pensábamos antes, sintiendo como sentíamos antes, actuando como actuábamos antes. Hermanos, esposos, yo no quiero ver grandes hombres de Dios. Quiero ver maridos que aman a sus esposas. Maridos que cuidan de sus esposas. Maridos que honran a sus esposas. Maridos o padres que cuidan y educan en santidad a sus hijos. Es lo que yo quiero ver. Es lo que la Biblia quiere ver y lo que Dios quiere ver. Esposas, yo no quiero ver mujeres que hacen muchas cosas para la gloria de Dios. Quiero ver mujeres
santas. Quiero ver mujeres que honran a sus esposos, que cuidan de sus esposos, que respetan a sus esposos, que se sujetan en amor a sus esposos. Porque es lo que la Biblia demanda de vosotras. Que seáis buenas madres, que cuidan de sus hijos, que los instruyen. ¿Quieres ver un hombre y una mujer de Dios? Míralo en su casa, donde nadie ve. Porque es ahí donde están las redes. Es ahí, en el lugar secreto donde pensamos que nadie nos ve, es donde están las redes que nos enredan. Desenrédate de la vieja vida. La primera red que te quiero descubrir en esta hora es la vieja vida. El viejo hombre, la vieja mujer. Desenrédate. En Cristo dice la palabra que somos hechos nuevas criaturas. Y aquí hemos leído, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre, nos está exhortando a romper esas redes que nos atan con el pasado, con nuestros deseos carnales, humanos y pecaminosos. Ya que, como hemos leído, el viejo hombre, la vieja naturaleza, dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir esto en el griego? Que está siendo destruida por los deseos de aquello que es mentira. Y lo que es mentira es el pecado. Todo aquello que tú y yo éramos antes, en lo que vivíamos antes, ha sido engañado por causa del pecado. Y el pecado lo está destruyendo. Por lo tanto, en la nueva vida en Cristo no podemos vivir con todo aquello. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, es decir, con Satanás? Ninguna. Muchos fracasan en su intento de seguir a Jesús. Y yo fracaso muchos días en mi intento de seguir a Jesús, porque quiero seguir a Jesús con el viejo hombre aún muy vivo en mi vida. Y eso es imposible, amados hermanos, es imposible. Jesús es la vida. Jesús es la verdad. Jesús es la luz, y en la luz no puede haber tinieblas. Esa vida vieja está siendo destruida por el pecado mientras el nuevo hombre crece y cada día se fortalece en Dios. Y es por eso que también en este pasaje leemos, es necesaria una renovación en nuestra mente. ¿Sabéis que es ahí donde se produce la verdadera batalla espiritual? En nuestra mente. Es el campo de batalla del creyente. Porque es ahí donde Satanás actúa todo el tiempo, intentando robarte la identidad, la vida nueva, esa nueva identidad que Cristo te ha dado por medio de su muerte en la cruz. Nuevas criaturas somos, por lo tanto todas las cosas viejas han pasado, han quedado atrás. Son redes de las cuales, hermanos, nos tenemos que despojar, pero tú te tienes que despojar. Dice, vestíos. Nadie va a venir a vestirte, el pastor no va a venir a vestirte, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos en la fe, ni siquiera el Señor va a venir a vestirte. Eres tú el que tienes que vestirte de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer que ha nacido en ti. Cada día, despójate de la vieja vida. Renueva tu mente, porque renovando nuestra mente podremos discernir la mente de Cristo. Y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Podremos comprender los pensamientos de Dios, podremos realmente hallar luz en todo aquello que el Señor nos dice y nos dice cada día. Muchos creyentes pasan años hasta que empiezan a entender el amor de Dios, simplemente porque ven el amor de Dios como un eros o un filos y no como un ágape, no como algo que simplemente se derrama y se recibe por gracia. Van por ahí intentando mendigar el amor, el cariño, la aceptación de las personas, sin comprender que ya son amados. Que ya el amor de Cristo ha sido derramado sobre sus vidas, que solamente tienen que vivir en ese amor y no vivir en el vacío emocional y espiritual en el cual vivían antes. Cuando renovamos nuestra mente, podemos discernir el propósito de Dios para nuestras vidas. Recordando que, como dice Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, a romper las redes y tomar la decisión más trascendente que puedas tomar en este día de hoy. Vestirte del nuevo hombre, vestirte de la nueva mujer por la fe, para dejar de pensar como el mundo hace, para dejar de sentir como el mundo lo hace, para dejar de actuar como el mundo lo hace. Porque fijaros que pensar, vivir y sentir como el mundo hace tiene consecuencias devastadoras para nuestras vidas.
Porque si vivís conforme a la carne, es decir, conforme al mundo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Y sabes a dónde va a guiar el Espíritu de Dios? A seguir a Jesús. El Espíritu de Dios nunca te va a alejar de Jesús. Por eso, hermano, hermana, si ahora te estás sintiendo quizás un poquito mal, estás sintiendo que el Espíritu Santo te está redarguyendo, no te sientas mal, no te alejes del Señor, acércate a Él. Tenemos la tendencia natural cuando hacemos algo malo, cuando fracasamos en algo, cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Y tenía que ser al revés. Tendría que ser al revés, porque cuando fracasamos, cuando pecamos, es cuanto más necesidad tenemos de Jesús, es cuanto más necesidad tenemos de recibir ese amor, esa restauración, ese calor del Padre. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia nuestro Padre. Nunca nos va a separar de Él. Por eso dice que aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, es decir, viven como hijos de Dios, viven siempre buscando la comunión, la intimidad con el Padre. Desenrédate de la vieja vida, hermano, hermana. Desenrédate de los pecados, la segunda red, que antes practicabas, pero que aún hoy asedian tu vida. Dice el libro de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Quita de tus espaldas, despréndete de todo aquello que te asedia. Fijaros que esto es una orden indirecta que está haciendo el Señor, pero que Él no quiere hacer por nosotros, que Él no va a hacer por nosotros. Él ha muerto por nuestros pecados. Él ha borrado el acta que nos era contraria. Ha puesto nuestra cuenta de deuda en blanco, en cero, ya no le debemos nada. Ahora bien, estamos en esta tierra y debemos caminar en santificación hasta el día en que Él nos redima completamente de este cuerpo de muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos cada día de ese peso que nos asedia. Despojarnos de esos pecados que practicábamos y los cuales vivíamos cuando vivíamos en la vieja vida, pero que ahora ya no nos pertenecen, que ya no son parte de nuestra naturaleza, que no son parte de nuestra vida. A veces seguimos pecando y cayendo después de haber conocido al Señor, porque no somos conscientes de que ya somos una nueva criatura, de que eso ya no forma parte de nuestra vida. Sí, nuestra carne nos lo pide, nuestra mente también, el mundo nos incita y nos empuja hacia ello. Pero si yo estoy cerca de mi Padre, si yo estoy siguiendo a Jesús, hermano, cuando piensa en esto y recuerda esto, cuando estás ocupado en seguir a Jesús, no tienes tiempo para pecar. Tienes tiempo para las obras y las cosas del reino de los cielos. Cuando estás ocupado en seguir al Maestro, no tienes tiempo para estupideces ni para tonterías en tu vida. Solamente tienes tiempo para Jesús y sus cosas. En el día a día, en el trabajo, en los estudios, con los niños, con la esposa, con el esposo, con la familia, con los amigos. En el día a día, si tú estás ocupado en seguir a Jesús, no hay tiempo para otras cosas. No hay tiempo. Desenrédate, en tercer lugar, del rencor, del orgullo y en exclamación, y perdona. 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 Me indigno cuando me encuentro delante de personas que no perdonan, porque el no perdonar es diabólico. Es diabólico y nadie que no perdona podrá jamás seguir a Jesús. ¿Queda claro? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Mucha de la amargura que hay en el corazón de hermanos en este lugar es porque no han sido perdonados por Dios. Y no han sido perdonados por Dios no porque Dios no les quiera perdonar, sino porque no han perdonado. Porque han puesto una piedra, una roca gigante en su corazón que impide que el perdón y la misericordia de Dios se derrame sobre sus vidas. Hermano, hermana, habiendo sido tú tan pecador como lo he sido yo, y habiendo recibido tanta misericordia, tanta gracia, tanto perdón de parte del Dios Santísimo, ¿cómo te permites presentarte delante de Dios sin haber perdonado a tu hermano que te ha ofendido? ¿Cómo tienes la cara tan dura de quizás venir aquí al frente a hacer algo para el Señor o en cualquier departamento de la iglesia
sin haber perdonado a tu hermano. ¿No te das cuenta que la amargura y toda la desgracia que cae sobre tu vida muchas veces es porque no perdonas? Y sin perdonar no recibimos el perdón de Dios. Y sin el perdón de Dios tenemos un problema, un grave problema. ¿Cómo tú, habiendo sido tan perdonado, eres incapaz de perdonar a un hermano, una hermana que te ha fallado y al cual tú también has fallado muchas veces? ¿Cómo tú tienes la indignidad de venir aquí a ministrar al Señor sin haberte reconciliado con tu hermano o con tu hermana? Es indigno, es inmoral, es carnal, es diabólico. Por eso, hermano, hermana, desenrédate, porque el orgullo destruye las vidas, las destruye. Y Dios no podrá hacer nada por ti hasta que tú no remuevas esa piedra. Amén. El que no perdona no es perdonado por Dios. Ahora bien, perdona y serás perdonado. Desenrédate de las ambiciones personales y del amor al dinero. Desenrédate. Y aquí no voy a hacer muchos comentarios, voy a leer solamente 3 pasajes de la Escritura que son bien claros y que todos conocemos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ninguno puede, 1 Timoteo 6:10, Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 1 Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad y acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, hermana, el dinero es necesario. Los bienes materiales son necesarios. No hay nada de malo en ellos. Lo malo es el amor que ponemos en ellos. Lo malo es cuando nuestra prioridad es llenar el vientre y llenar la cuenta bancaria. Eso es malo, eso es pecado, eso es diabólico, eso es idolatría. Así que, hermano, hermana, desenrédate de esas cosas. Si quieres seguir a Jesús, desenrédate de todas esas cosas. Zaqueo lo hizo. ¿Os acordáis de Zaqueo? Zaqueo era pequeñito porque nunca más creció. Esa historia que la aprendemos bien cuando somos pequeños en la escuela dominical, pero enseguida se nos olvida cuando empezamos a tener dinero en el bolsillo, ¿verdad? Zaqueo fue capaz no solamente de hacer entrar a Jesús en su casa, no solamente de devolver aquello que había robado, sino de hacerlo con generosidad. Por eso Jesús dijo, este hombre ha sido un buen hombre, este hombre ha sido un hombre generoso, este hombre ha entendido. No, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación, porque cuando Jesús entra en una casa, el dinero, las riquezas materiales son secundarias, terciarias, cuaternarias y hasta prehistóricas. No nos interesan. No nos interesan. Ahora, si tu vida gira en torno al dinero y a lo de aquí abajo, hermano, hermana, tienes un problema. Pero tienes que desenredarte. Tienes que desenredarte. Tienes que desenredarte de todo eso. Porque eso no te permite seguir a Jesús. Desenrédate, ya que a alguno esto le va a doler. Pero bueno, el Señor hace la llaga y el Señor cura la herida, ¿verdad? Desenrédate de esa dependencia emocional con tu familia que te impide seguir a Jesús. Hay personas, hay creyentes que dicen amar a Jesús, pero su familia es lo primero. Nosotros enseñamos, porque así lo entendemos de la palabra, que antes que el ministerio, antes que cualquier otra cosa sobre la tierra, está la familia. Pero por encima y por delante de la familia está mi Jesús, está mi Señor, está el Maestro. Y hay creyentes que quieren seguir a Jesús enganchados emocionalmente y dependiendo emocionalmente de sus familias. De mamá, de papá, de los hijos, de la prima, de la abuela, hasta del perro. Reíros, pero os podría contar historias de los animales que tenemos en casa.
Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, el término aborrecer aquí, que fue escrito en griego en el original, no significa odiar ni despreciar, no, implica poner en segundo lugar. Lo que Jesús está diciendo, si alguien viene a mí y no pone en segundo lugar a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, ese no me puede seguir. Tiene una red demasiado grande en su vida que le impide caminar detrás de mí, que le impide seguirme. Es una red que no es mala en sí mismo, pero ocupa un lugar equivocado y por lo tanto le enreda y le impide correr la carrera de la fe. Queridos hermanos, queridas hermanas, si quieres seguir a Jesús, Cristo ha de ser lo primero en tu vida y la familia viene después. ¿Amén? No todos dicen amén. A algunos les duele, ¿verdad? Pero es que yo quiero que todos seáis dignos de seguir a Jesús, no os puedo decir lo contrario. Aunque os duela, no os puedo decir lo contrario. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, a lo cual Jesús le responde, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hermanos, hermanas, la familia, el trabajo, el ministerio, van siempre después de Jesús. La diversión, el descanso, los amigos, van siempre después de Jesús. Jesús es lo primero. Así que desenrédate de esa dependencia emocional que tienes con tu familia y que te impide seguir a Jesús, tal y como Jesús te está pidiendo. Jesús no te está pidiendo que abandones a tu familia. Jesús no te está pidiendo que aborrezcas o que odies a tu familia ni que no la cuides. No, te está diciendo que Él quiere ser lo primero en tu vida. Que si quieres decir yo soy un discípulo, una discípula de Jesús, Él tiene que ser lo primero y tienes que estar dispuesta a hacer todo lo que Él te diga y seguirle hasta donde Él te lleve. ¿Amén? Y la última red de la que me gustaría hablar, aunque hay muchas más, seguro que alguno identifica más redes en su vida. Desenrédate del afán, del temor y de las dudas. Y envuélvete en el amor de Cristo, que es perfecto y que lo llena todo. ¿Amén? Alguien dirá, bueno, hombre, pero eso no es una red, eso son cosas con las que luchamos todos. Hermanos, el temor no viene de Dios. Las dudas no vienen de Dios. Y el afán no viene de Dios. Y muchas veces nosotros dudamos, vivimos con temor y nos afanamos. Lo cual nos demuestra que no estamos viviendo en intimidad con Dios. Porque aquel que vive en intimidad, aquel que vela en la presencia de Dios cada día, ni tiene temor, ni se afana y no duda. Porque está todo el tiempo con su Maestro, está todo el tiempo con su Señor. Sabe quién es su Señor y sabe lo que su Señor hace. ¿Amén? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, porque esto ya el Señor se ocupa de ello. Estando en Cristo no tenemos nada de qué preocuparnos, queridos hermanos. Lo único que tenemos que hacer es velar en su presencia, es estar en su presencia, desenredarnos, quitar todo eso que nos acecha, que nos quiere asolar cada día, echar nuestra ansiedad a los pies de la cruz y vivir en libertad. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Queridos hermanos, nuestra perfección es Cristo. No es lo bueno creyentes que seamos ni lo mucho que conozcamos de la Biblia. Nuestra perfección es Cristo. Todo empieza y todo termina en Cristo. Todo pasa por Jesús. Todo depende de Jesús. Así que aquel que ha sido perfeccionado en Jesús es alguien que no tiene temor y que vive en el amor de Jesús y lo disfruta cada día y es libre para seguir a Jesús allá donde el Señor lo lleve. Amén. Yo os puedo asegurar, mis amados hermanos, que en este momento de mi vida, cualquier cosa que el Señor me pudiese pedir, no dudaría en entregársela. Yo me planteo cada día, si el Señor, si me pidiese mi familia, si me pidiese mi esposa y mis hijos, ¿qué haría? Os puedo decir, hermanos y hermanas, que se los entregaría, porque son suyos. Porque si Él me está demandando algo, es porque sabe que es lo mejor para mí. Si el Señor me dijese, Serafín, quiero que dejes de ser el pastor, que te sientes en la última silla y que aprenda de tus hermanos, os aseguro que yo lo haría. Porque mi identidad no está en este púlpito ni en lo que hago. Mi identidad está en Jesús y en hacer la voluntad de Jesús. Si el Señor me dijese, deja el lugar donde estás y vete a la otra punta del mundo,
Hermanos, mi mujer bien sabe que lo haría. Claro que lo haría. Claro que lo haría. ¿Por qué? Porque sé quién es mi Jesús. Sé quién es mi Señor. Y por encima de todas las cosas, primero que todas las cosas, está Jesús. Y después Jesús. Y al final, siempre estará Jesús. Nuestra perfección está en Él y en Él estamos seguros para el día de hoy y para la eternidad. He pasado momentos de estrechez, de extrema necesidad, pero sabéis, ni un solo día he pasado hambre. Podría haber comido más y seguro podría haber comido mejor, pero ni un solo día he pasado hambre. He llevado ropa rota, desgastada y casi siempre regalada, pero sabéis, ni un solo día he caminado desnudo. Y en muchas ocasiones, hasta las personas más cercanas a mí me han dado la espalda, pero ni un solo día me he sentido abandonado. ¿Cómo no voy a confiar en mi Jesús? ¿Cómo no vamos a confiar en Jesús? Para seguirle allá donde Él nos lleve, echando fuera todo el temor, echando fuera las dudas, echando fuera todo el afán. Concluyo con las palabras que Pablo le dijo a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que hermano, hermana, el Señor te invita en esta tarde, en esta noche, y lo hace con amor como lo hace siempre. Lo hace con pasión, lo hace con misericordia, lo hace con gracia, lo hace como solo Él sabe hacerlo. Te está invitando, te está llamando a dejar las redes. Te está llamando a desenredarte de todas aquellas cosas que en tu vida, en tu alma, en tu mente, en tu corazón, te enredan y te impiden seguir a Jesús allá donde el Señor te quiere llevar. Y quizás Dios no te quiera mover ni un solo centímetro del lugar donde estás, físicamente hablando, pero posiblemente te quiera llevar muchas millas mar adentro, en lo profundo de tu alma y de tu corazón. En el conocimiento de las riquezas y de la gloria de Jesús, en el conocimiento de la perfección de Jesús, en la santificación de tu vida. Me gusta esto que dice Pablo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los discípulos al principio lo seguirían en obediencia, pero llegaría un día, como ha llegado en mi día, y espero que llegue también y que haya llegado en vuestras vidas, en que ya no seguimos a Jesús solamente por obediencia y en fe, sino para agradar a aquel que nos ha llamado. Antes cantábamos, el Padre se agrada, ¿no? Se alegra cuando ve a la novia cantando, a la novia adorando. Hermano, hermana, aquellos que hemos sido llamados a seguir a Jesús, y no hablo de los ministerios, hablo de todos, de su iglesia, vivimos para agradarle. Todo lo que hacemos es para agradarle. Así que yo te invito a desenredarte de todo aquello que te impide seguir a Jesús. Desenrédate de la vieja vida, del viejo hombre, de la vieja mujer. Desenrédate, deshazte de él. Desenrédate de los pecados que te asedian. Desenrédate del orgullo y de la falta de perdón. Y hoy, antes de que termines este tiempo aquí, antes de que te vayas a tu casa, si tienes que reconciliarte con alguien, no salgas de este lugar sin reconciliarte. No te estoy diciendo que seáis grandes amigos para el resto de vuestras vidas. Estoy diciendo que vuelvas a hablar a tu hermano o a tu hermana a la cara. Que seas hombre y mujer de Dios, como Dios espera. Que lo que yo no veo en público, Dios lo ve en lo secreto y Dios ve lo que hay en tu corazón. Que te desenredes del afán por el dinero, por las riquezas, por todo aquello que está ahogando tu vida. Que te desenredes de ese lazo emocional que tienes con tu familia, que dependes más de tu familia que de Dios, y dependes más de cómo esté tu familia, de que aquello que Dios te diga. Desenrédate de todo eso y sigue a Jesús y solo a Jesús. Depende de Jesús y solo de Jesús. Desenrédate del temor, de las dudas, del afán. Con Jesús no hay afán. Con Jesús hay paz. Jesús es nuestra paz. Amén. Pues vamos a orar en esta noche. Y vamos a ser valientes para seguir el llamado del Maestro. El Señor te está llamando, nos está llamando. Ven y sígueme. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor, en el nombre del Señor. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Algo he aprendido en la vida con el Señor y es que Él nunca nos reprocha nada, Él no nos echa nada en cara. Él simplemente quiere que le sigamos.
Es más, cuando los discípulos se escandalizaron, les dijo, ¿también queréis iros vosotros? ¿Os parece muy duro lo que estoy diciendo? No obligo a nadie, Él no obliga a nadie, pero Él quiere a todos con Él, quiere a todos consigo. Así que hermano, hermana, en esta noche toma la firme decisión de desenredarte. Desenrédate, desenrédate. Dios no quiere que vivas sin su perdón, pero para poder perdonarte, Él quiere que perdones. Él quiere que perdones. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido con tu presencia en esta hora. Nos has bendecido con tu Espíritu Santo, mi Dios, preparando nuestros corazones para recibir esta palabra que nos desafía, Señor, pero que nos recuerda que nos quieres cerca de ti, que nos recuerdas que en este año, Señor, quiere que velemos en tu presencia, quieres que estemos cerquita de tu corazón, quiere que profundicemos más en ti, Señor, en tu persona, en tu belleza, en tu poder, en tu gracia. Pero para ello, Señor, debemos despojarnos de todo aquello que es carne, de todo aquello que es mundano, de todo aquello que es pecado y caminar, correr en libertad hacia ti, Señor. Padre, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que cada uno de tus hijos, de tus hijas aquí presentes y aquellos que nos estén escuchando por la radio, Señor, se desenreden, se despojen, Señor, se desprendan de todo aquello que les impide seguirte plenamente en libertad, Señor. Tú conoces, Señor, y cada uno conoce las redes que asolan, que bloquean, que paralizan su vida, Señor. Tú las conoces. Por eso, Padre, te pido en el nombre de Jesús, dales la fuerza, dales la fe, la confianza y el valor para desenredarse, para desprenderse, mi Dios. Queremos correr hacia ti, queremos caminar hacia ti, queremos volar hacia ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Queremos decir, sí, Señor, yo voy, sí, Señor, yo lo hago, sí, Señor, yo obedezco y lo hago para agradarte. Queremos ser libres del rencor, libres del orgullo, libres de la falta de perdón, libres de todo aquello, Padre, que nos asedia, que nos asola y que nos aleja de ti. Queremos tener comunión contigo, Padre. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, te rogamos, Señor, ayúdanos, enséñanos a desenredarnos en esta hora. Haznos libres, Padre, que puedas decir, ven, sígueme, y dejando las redes, te sigamos. Señor, queremos hacerlo, queremos ser libres. Somos libres en ti, pero a veces nos esclavizamos y no queremos vivir nunca más en esclavitud. Queremos vivir en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Esa nueva identidad, esa nueva vida creada en la santidad y la justicia de la verdad. Y te lo pedimos para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, por medio de Jesús, su Hijo, y a través del Espíritu Santo que nos capacita para ello, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya.